Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes, mi querida María. Espero que haya llegado también tu marido para que nos cuente un chiste, ¿ok? Sí, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santa Viviana. Fíjate que cuando entró el emperador Constantino, hijo de Santa Elena, y gracias a ella se convirtió al cristianismo, él favoreció mucho a la iglesia. Sin embargo, su sucesor, Julio, el apóstata, no solamente renegó de la fe, sino que también la persiguió. Y entonces mató al padre de Viviana porque hacía obras de caridad y enterraba a los mártires, y luego también mató a la esposa. A la hermana de Viviana la dejó morir de hambre. De hecho, a ellas dos las pusieron en la cárcel para que murieran de hambre, pero su hermana murió y ella sobrevivió. Entonces el gobernador la entregó a un prostíbulo, pero ella se conservó virgen. Entonces la mandó a flagelar hasta morir, y su cuerpo fue echado a los perros y los perros no la atacaron. Entonces sus seguidores la llevaron a enterrar junto con sus padres. Ella tenía 14 años cuando fue flagelada y castigada de esa manera. Se ha conservado incluso la catedral de Los Ángeles está dedicado a Santa Viviana. Bueno, y el evangelio de hoy está muy interesante. Dos ciegos siguen a Jesús diciéndole: Señor, ten piedad de nosotros, que podamos ver. Lo siguieron hasta su casa. Y él dijo: ¿y creen ustedes que pueda hacerlo? Dice: sí, Señor. Dice: que sea de acuerdo a su fe. Y los tocó y recuperaron la vista. Y entonces les dijo: cuiden que nadie lo sepa. Pero apenas salieron y empezaron a platicarle a todo el mundo lo que había hecho Jesús. Bueno, yo creo que una verdad no tiene... Jesús no sé por qué razón haya dicho que nadie lo sepa. Quizá porque ya estaba siendo perseguido para su ejecución, veto a saber, o porque no quería una popularidad de milagros o de milagrería, que lo siguieran por los milagros, sino más bien por la palabra de salvación que él traía. Sin embargo, cuando tienes una alegría tan grande, no la puedes ocultar, aunque no lo digas. Cuando te enamoras, se te nota. Ándale, estás enamorada. Ay, no, sí, pues sí, bueno, y se te nota. Cuando tienes una alegría muy grande, aunque te calles, se nota. Entonces, yo creo que más que el milagro, hay que demostrarlo con hechos. El milagro no es un pasaporte para seguir pecando, sino que es para seguir a Jesús. Y eso es la idea. Hay que decirle al Señor: Señor, que veamos, que podamos ver la realidad, que no busquemos una realidad de acuerdo a nuestros propios datos. Como dice el presidente de México: yo tengo otros datos, y no quiere ver la realidad. Entonces, que no seamos ciegos a la verdad, y que sepamos ser luz del mundo, caminando de acuerdo a esa verdad que Jesucristo nos ha dicho: la verdad les hará libres. Y ciertamente, porque si no dices la verdad y vives en un mundo de mentiras, pues tarde o temprano, más pronto que hay un hablador que un cojo. Entonces, qué bonito es no tener nada que ocultar, qué bonito es actuar con la verdad. ¿No crees? Así Bueno, es, padre. pues ánimo, pues. Y mi querida amiga, fíjate que hoy tenemos un mensaje de parte del obispo con motivo de esta segunda semana de Adviento que comienza el domingo. Dice: en este tiempo de Adviento, en un espíritu de santa espera por la venida del Señor, los invito
a unirse a mí para preparar nuestros corazones a este tiempo santo, reflexionando sobre las palabras del cántico de Zacarías. Y dice así, está en Lucas, capítulo 1, del 68 al 70, el Mesías su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Él vino a su pueblo y lo liberó. Él ha levantado para nosotros un poderoso Salvador, nacido de la casa de su siervo David. A través de los santos profetas prometió desde la antigüedad que nos salvaría de nuestros enemigos, de las manos de todos los que nos odian. Él prometió mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto. Este fue el juramento que hizo a nuestro padre Abraham para liberarnos de las manos de nuestros enemigos, libre para adorarlo sin temor, santo y justo delante de sus ojos, todos los días de nuestra vida. Tú, hija mía, serás llamada profeta del poder alto, porque irás delante del Señor para preparar su camino, dar conocimiento al pueblo, a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados. En la tierra, compasión de nuestro Dios. Al amanecer de lo alto romperá sobre nosotros para brillar sobre los que moran en la oscuridad y en la sombra de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Semana segunda de Adviento. Por medio de los santos profetas prometió en la antigüedad que nos salvaría de nuestros enemigos, de las manos de todos los que nos odian. Él prometió mostrar a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El llamado de los santos profetas de la antigüedad era transmitir la verdad. Fueron escogidos por Dios y estaban hablando en su nombre. Desafiaron a las personas que te habías extraviado, que se habían desviado de los caminos de Dios. Por medio de la proclamación de los profetas, el pueblo fue llamado a volver a Dios con toda su mente y corazón. Si el mensaje proclamado de arrepentimiento fuera verdaderamente tomado en serio, solo entonces Dios liberaría a su pueblo de sus enemigos físicos y sus adversarios espirituales. En cuanto a nosotros, si confiamos en nuestro Dios y su misericordia, Él nos librará de las manos de todos los que nos odian, aquellos que nos odian por seguir a Jesús y vivir una vida centrada en su evangelio. En este tiempo de Adviento seamos consolados de que Dios ha prometido mostrar su misericordia, no solo a los padres del Antiguo Testamento, sino a nosotros. Gracias a Dios nunca olvidará la santa alianza que ha hecho con nosotros su pueblo, la Iglesia. Su pacto es ofrecido y recordado en el sacrificio de su Hijo, Jesús Emmanuel. La alianza perpetua está englobada en el misterio pascual, la vida, muerte y resurrección del Mesías. En este Adviento recordamos que su santa alianza se encuentra y se vive en la celebración de la Sagrada Eucaristía, la misa. Ven, Señor Jesús, sálvanos, muéstranos misericordia. Amén. ¿Tan? Bueno, pues ahora sí, mi querida amiga, tenemos dudas, chismes, comentarios, aclaraciones, inquietudes, quejas, o qué sé yo, échatelas. Claro que sí, tenemos aquí unas preguntas. La primera pregunta dice, ¿para qué sirve el sacramento del bautismo? Bueno, de hecho, el bautismo, como en muchas otras culturas, el ser humano tiene un don maravilloso que se llama la conciencia, es un regalo divino. Podríamos decir que es una molestia, pero realmente la conciencia funciona en todo ser humano. Hasta Pinocho tiene una conciencia que es un grillo, Pepito Grillo, Jiminy Cricket, que le reprocha lo mal que se ha portado, dejando que a su creador, Gepetto, lo arresten, que él es un egoísta, que solamente hay una pera y se la come él, no le da nada a Gepetto, y Pepito Grillo le está reclamando hasta que finalmente agarra el mazo y aplasta a Pepito Grillo.
pero no, eso no sale en la película de Walt Disney, está en el libro original. Sin embargo, le salió el chirrión por el palito porque Pepito Grillo entra en su cabeza y ahora es la voz interna que le está diciendo lo mal que se porta. Así que todo ser humano cuando se porta mal, Pepito Grillo le agarra patadas en la noche y no lo deja dormir. Nuestra conciencia no nos deja dormir. Tanto es el peso de la conciencia que quien no hace caso a su conciencia acaba desquiciándose. Dice, pórtate de acuerdo al dictado de tu conciencia, pórtate de acuerdo a cómo piensas para que no termines pensando de acuerdo a cómo actúas. Muchas veces justificamos nuestros actos. Adolfo Hitler justificaba su genocidio hacia los judíos diciendo que estaba liberando al mundo de una peste, de una plaga de seres malvados. Vladimir Putin justifica su invasión a Rusia diciendo que es un acto de caridad para los prorrusos que vivían en Ucrania y que eran perseguidos. Cada quien justifica sus actos de alguna manera. No quiere ser el malo de la película. Sin embargo, cuando alguien toma conciencia del mal que ha hecho, busca una purificación. Quien tiene fe recurre al sacramento de la confesión y es perdonado de sus pecados. Quien no tiene fe se gasta miles de dólares con un psicólogo que a fin de cuentas no le perdona sus pecados, pero le enseña a coexistir con sus faltas, a aceptarse. Pero en la antigüedad, en los pueblos primitivos, todos tenían alguna forma de ritual de purificación. En México estaban los temazcalis, las casas de piedras calientes, donde se calentaban las piedras, se echaba agua para que hicieran vapor y ellos se golpeaban con ramas de pirul para purificarse de sus pecados. Muy parecido a los indios Sioux, que también tenían unos tipis en los cuales se metían al calor de una hoguera y que les lastimara los ojos para llorar y para purificarse el humo. En las diferentes culturas hay diferentes tipos de penitencia, por ejemplo, el rasgarse los brazos o el pincharse con agujas o flagelarse o de alguna forma. En Israel había la costumbre de pasar un corderito sin mancha por el medio del pueblo y todo el mundo ponía las manos sobre el cordero como indicando que depositaba los pecados sobre el cordero y luego era sacado del pueblo y era enviado al desierto, desbarrancado o sacrificado, llevando los pecados de todo el pueblo. Por eso Juan el Bautista señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, porque siendo inocente hemos puesto nuestras manos y ha llevado nuestros pecados sobre él hasta la cruz. El bautismo era otro rito penitencial de arrepentimiento. Juan el Bautista proclamaba la venida del Mesías, que era su primo Jesús, pero además invitaba al arrepentimiento de los pecados. Incluso llegan unos fariseos y saduceos a bautizarse y dicen, ustedes hipócritas piensan que con esto se van a salvar, mejor hagan las obras gratas a Dios en lugar de esto. Yo los bautizo con agua, pero viene alguien después de mí que los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Entonces habla de Jesús. El bautismo de Juan es un ritual antiguo que existía en Israel, signo de arrepentimiento y de purificación. Sin embargo, el bautismo que Cristo da es un sacramento y tiene varias cosas. Primero, Dios nos crió a imagen y semejanza suya y nos crió para vivir con Él y para amarlo siempre. Sin embargo, por el pecado entra la muerte al mundo, es decir, teníamos la gracia de estar gozando de su presencia, pero al pecar rechazamos
esa gracia divina y decidimos poner a Dios a un lado. Al comer de ese fruto prohibido es, yo soy mi propio Dios, yo sé lo que hago, yo hago lo que quiero, voy a llevar a mis hijos a que hagan la primera comunión y luego que se aguanten hasta que les toque la confirmación o se casen. Y a la iglesia no hay que ir los domingos, sino cuando a uno le nace, porque tiene más mérito ir cuando a uno le nace que ir por obligación. Y entonces ponemos a Dios a un lado y hacemos las cosas como queremos. ¿Por qué casarnos por la iglesia? Mejor vamos a probar qué tal nos llevamos. Total, me canso de esta vieja y la cambio esta de 40 por 2 de 20, total. No hay ninguna obligación ni nada. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces perdemos esa gracia santificante, hacemos a Dios a un lado. El pecado de origen es lo que origina todo pecado, el quitar a Dios de nuestra vida y el hacernos nuestro propio Dios. Y con ello perdimos la gracia santificante, la gracia que es un regalo de Dios, de ser hijos suyos, de estar con Él. O sea que nacemos desgraciados, carentes de gracia. Pero esa gracia santificante y esa ausencia de Dios en nuestra vida, porque el pecado es ausencia, se elimina con varios ritos. Primero, el nombre, ser nombrados para Dios, el signo de la cruz en la frente, que es un sello permanente que nos indica que somos propiedad de Cristo. Somos por el bautismo incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por el bautismo morimos a este mundo, no para despreciarlo, sino para transformarlo. Y nacemos a una vida eterna, de tal manera que al dejar de latir nuestro corazón, cerramos nuestros ojos a este mundo para abrirlos delante de Dios. O sea, el bautismo nos da la vida eterna. Además nos hace ser hijos de Dios. ¿Que no todos son hijos de Dios? No. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, criaturas de Dios. Pero no es lo mismo ser creado por Dios a ser hijo de Dios. Dios tiene un solo hijo que es Jesucristo, pero por el bautismo somos hijos adoptivos de Dios y somos hijos de Dios. Y los hijos adoptivos también tienen derecho a la herencia que nuestro hermano mayor, Cristo, nos ha prometido, la herencia del reino de los cielos. Por medio del bautismo, también se nos da la unción en el pecho del óleo de los catecúmenos y se nos hace ser templo donde habita el Espíritu Santo. De tal manera que si dejamos que ese Espíritu Santo divino, que es Dios, actúe a través de nosotros, podremos hacer las obras de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las obras de caridad, las obras de bondad, el acercarnos a Dios. Eso es lo que nos da el bautismo. Y por otra parte nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Así que, ¿para qué nos sirve el bautismo? Para ser hijos de Dios, para ganar el cielo y para construir el reino de Dios aquí en la tierra, para ser llamados hijos de Dios porque lo somos. Así que, ¿qué nos da el bautismo? Nos da un montón de regalos divinos. Fíjate qué bonito, ¿ok? Así es, Padre, qué Y además, hermosa respuesta. Así, además Cristo lo ordena a sus apóstoles, vayan hasta los confines de la tierra y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer se pone en camino de condenación. ¿Ok? Entonces el bautismo es un medio de salvación, no de condenación. así es. Y el otro también, la otra pregunta también es sobre los sacramentos. ¿Para qué la confesión? ¿Quién la inventó? No es que la haya inventado, es un regalo divino. Si no tienes fe en Dios, te va a salir muy caro, porque vas a acabar pagándole mucho dinero al psicólogo para una psicoterapia y no te los va a perdonar. Hay quienes llevan un peso tan grande de culpa que acaban suicidándose.
En cambio, yo he visto milagros a través del sacramento de la reconciliación, porque gente que llega destruida completamente, al confesar sus pecados y ser absuelto, sale con una nueva esperanza, limpio de culpa, sale establecido como una mujer o un hombre nuevo. Eso es algo hermoso, es bellísimo, y además ver en su seguimiento cómo esa persona perdonada que llevaba años sin confesarse cambia su vivir y empieza a vivir para Dios. Eso es algo maravilloso. De hecho, en el Antiguo Testamento se pensaba que las enfermedades eran consecuencia del pecado. Y déjame decirte que no estaba muy lejos de la verdad. Es decir, si no te bañas todos los días, si no tienes una higiene personal, vas a pescar alguna infección. O sea, el pecado es no ser una persona aseada. El ser desobediente con tu mamá, ponte el suéter, no, así voy bien. Y al rato acabas estornudando con una gripa tremenda por desobediente, o sea, el pecado. Andas de lingo, de lingui, y vas a pescar una enfermedad venérea, o vas a pescar un SIDA, o vas a causarte un embarazo no deseado. O sea, todo pecado tiene su consecuencia. El alcohol te puede llevar a tener una cirrosis hepática, o te puede llevar también a perder tu familia, perder tu autoestima y respeto a ti mismo. O sea, todo pecado trae sus consecuencias. Entonces, Jesús tiene piedad, por ejemplo, de un paralítico que lo llevan, y había tanta gente en la casa de Pedro que no podían entrar, entonces hacen un agujero por el techo, y Pedro seguramente les dijo infinidad de cosas, y les dijo, vayan a hacer agujeros a la casa de su mamá, o a ver, pero ahí bajaron a este paralítico por el techo, y Jesús se conmovió de él, y le dijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate nada más. Yo creo que el paralítico se debió de haber frustrado y de haber dicho, pues gracias, pero yo lo que quiero es caminar. No, tus pecados te son perdonados. Y entonces eso es motivo de escándalo para los fariseos y para que estaban ahí, para los escribas. ¿Quién eres tú para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué te estás creyendo que eres Dios? Pues no me creo, soy Dios. Dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Digo, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, y del plato a la boca se queda la sopa, y de lengua me como un plato. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, más que la enfermedad física, que hoy tenemos médicos muy buenos y hoy se hacen milagros, y no hay enfermedad que no se cure con Tylenol y con Alka-Seltzer, realmente los médicos están haciendo milagros. No necesitamos que el Señor nos cure de una gripa si tenemos XL3 o tenemos desenfriol, o veto a saber, pero podemos controlar. No necesitamos que nos cure de un dolor de cabeza si tenemos Tylenol. Necesitamos que nos cure de nuestros pecados, que el peso de nuestros pecados nos lleva a distanciarnos de los demás, nos lleva a la soledad, nos lleva a la muerte, al suicidio. Entonces, el Señor nos perdona. Tanto así que no es solamente Él el único que va a tener el poder de perdonar, sino que después de su resurrección sopla sobre sus apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Los pecados que perdonen la tierra, perdonados serán en el cielo. Los pecados que no perdonen quedarán sin perdonar. Así que se llama ese sacramento el sacramento de la reconciliación. ¿Y cómo podríamos entenderlo? Frecuentemente nos peleamos con las personas más cercanas y más queridas, y de repente les soltamos un insulto. Les decimos, ay, déjame en paz, eres un verdadero.
y nos enojamos, hacemos berrinche y nos vamos. Y cuando nos volvemos a encontrar con aquella persona que ofendimos, hasta desviamos la vista. No vaya a ser que nos vea una mirada de miradas que matan, ardientes pupilas, y que nos diga, ándale, canijo. Entonces, normalmente evitamos, desviamos la vista, no le vemos a los ojos, hasta que tomamos el valor y le decimos, oye, ¿me perdonas? ¿De qué? ¿No te acuerdas que el otro día te dije que eras un pipí, popó, pipí, papá, pum? Ay, hombre, olvídate, somos amigos, ¿que no? Entonces, no hay problema. No, hombre, somos cuates. Entonces, en ese momento que te dicen, olvídate, somos cuates, te sabes perdonado y sabes que la amistad va a continuar, y a lo mejor te sientes todavía más agradecido y vas a tener cuidado de no ofenderle. Pero tuviste que reconocer que le ofendiste y decirlo, confesarlo. Así es la misma forma en el sacramento de la confesión. No necesitarías decirme ningún pecado. Bastaría con que pases al confesionario y que digas ese pecado. Pido a Dios que me perdone y con eso bastaría para absolverte. Sin embargo, el hecho de decir los pecados es reconocer en que hemos fallado. Es también pedir el auxilio y la orientación de parte del sacerdote. Si tienes un pecado muy grave o tienes una orientación mayor, pide una cita. También está la dirección espiritual que te puede aconsejar el sacerdote. Santa Teresa de Ávila decía, yo prefiero un confesor sabio que un confesor santo. Entonces, hay sacerdotes muy sabios que te pueden orientar y que te pueden ayudar. Ahora, el Papa Francisco nos pidió a los sacerdotes que recordemos que somos también hombres pecadores, que necesitamos también la misericordia de Dios y por lo tanto no somos jueces, ni nos toca a nosotros juzgar ni condenar a nadie. Estamos lidiando con hermanos nuestros que vienen desnudos de su alma, muy avergonzados, a confesar con mucha vergüenza sus pecados. Y a nosotros no nos toca otra cosa sino revestirlos con la vestimenta de hijos de Dios, con esa vestimenta de ternura de la Madre Iglesia y que salgan consolados, que salgan perdonados. El sacramento de la reconciliación es el sacramento del amor divino. Qué bonito, ¿no? Así es. Así es, Padre, qué bonito que el sacramento de la reconciliación nos sirve para sanación interior también, no como pues nos dicen por ahí, que para qué nos acercamos a un sacerdote si es, para qué nos acercamos a un hombre que es pecador igual que nosotros, que mejor se confiesan con un palo. Digo yo, pues el palo yo creo que está bueno para otra cosa, ¿no? Así para la cabeza de ellos mismos. Mira, hay gente que viene con ese argumento. ¿Yo por qué le tengo que decir a los pecados a un hombre como yo? A lo mejor el padre Jorge es mucho más pecador que yo. Digo, caray, ¿me sabes algo? Me hablas al tanteo. Bueno, pero si no necesitas al sacerdote para que te dé la absolución de tus pecados, entonces tampoco te acerques a comulgar, porque ¿para qué necesitas al sacerdote? Agarra un bolillo y listo. Pero es Cristo el que instituyó y confirió su sacerdocio único de Cristo a los sacerdotes. Yo no tengo ningún poder para absolver o bautizar en el nombre de Jorge Alfonso Román del Real, no, sino que siempre es, no en nombre mío, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con ese poder sacerdotal que Cristo confirió a los apóstoles y los apóstoles lo dieron a sus sucesores los obispos mediante imposición de manos sobre la cabeza de ellos y a su vez los obispos impusieron sus manos sobre los presbíteros y los obispos siguen transfiriendo ese poder sacerdotal desde Cristo en línea directa hasta este indigno servidor que les habla, que hace 41 años recibió el poder sacerdotal de Cristo a través de las manos impuestas sobre mi cabeza de parte del obispo Francisco Orozco Lomelí.
Y por ese poder de Cristo, es Cristo el que te perdona a través de mí. Es Cristo el que se hace presente en la Eucaristía. No soy yo. Entonces, si no necesitas a un sacerdote que te absuelve, tampoco te acerques a la comunión, porque entonces, ¿para qué necesitas del sacerdote? Para que Cristo se haga presente en la Eucaristía. ¿Ok? Así es. Y pues la otra pregunta también va sobre el sacramento de la Eucaristía. ¿Para qué el sacramento de la Eucaristía? Si en la palabra de Dios pues la interpretan como quieren, que dice, para ellos dicen que significa. Entonces, significa que... Algo pasó aquí que no se está escuchando. Yo no lo estoy escuchando. Pueblo, la iglesia. El pacto es ofrecido y recordado en el sacrificio de su Hijo Jesús. La alianza perpetua está englobada en el misterio pascual, la vida, muerte y resurrección del Mesías. En este Adviento recordamos que su santa alianza se encuentra y se vive en la celebración de la Sagrada Eucaristía en la misa. Es decir, la antigua alianza la hizo con el pueblo de Israel. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Te doy esos 10 mandamientos, los cumples, yo te guiaré a la tierra que emana leche y miel, la tierra prometida. Esa es la alianza que hace con el pueblo de Israel. La nueva alianza y eterna, es decir, es nueva porque la antigua ya tuvo su plenitud. La nueva es para siempre, es eterna. La nueva empieza con Cristo. La nueva alianza es, les doy un mandamiento nuevo. Como además de los 10, sí, ahí les va otro. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. A ver, ¿me oyes? Sí, ahorita sí. Bueno, por alguna razón se silenció, pero estamos hablando de esta nueva alianza y eterna. Esta nueva alianza es el mandamiento nuevo del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, yo seré tu Dios, ustedes son mi pueblo. La nueva Jerusalén, la nueva alianza. Esta alianza es para todos, sin distinción de raza, color, credo. Credo sí, es creer en Dios. Aquel que cree y lo sigue, sigue con él. Entonces, Cristo nos invita, ese pacto que se selló en el Antiguo Testamento con animales de sacrificio. Ahora Cristo da su sangre y lo especifica. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, coman. Y luego toma la alianza y toma el vino y dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. O sea, Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Comer de Cristo significa acepto ser lo que como, acepto ser Cristo, acepto vivir como Cristo, amar como Cristo y estoy dispuesto a morir con Cristo para resucitar con Él. Esto es la idea. Cristo dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, la condición para tener la vida eterna. Y por otra parte, a quien hizo estas preguntas, la palabra de Dios no la interpretamos a nuestra manera.
No, no, no. No se trata de a ver qué me inspira Dios, sino más bien que se conoce y se estudia de acuerdo al dictado de la Iglesia y de acuerdo al dictado del Espíritu Santo y de acuerdo a cómo se escribió. Y para eso la Sagrada Escritura se ayuda de varias ciencias, de la historia, de la lingüística, de la etnología, de la antropología, de la arqueología, de varias ciencias que nos ayudan a conocer y a entender la forma como se dijo, por qué se dijo, para quién se dijo. Y no es nada más cosa de enchilame otra o a como me inspiro, sino que es de acuerdo a la teología, la inspiración, a la guía de la iglesia. ¿Ok? Gracias, tus preguntas resultaron muy interesantes. Claro que sí, está bastante interesante hablar de los sacramentos porque pues fueron instituidos por Cristo para que nosotros pudiéramos salvarnos a través de ellos si los vivimos con la gracia de Él, haciendo lo que debemos de hacer para pues vivir en esta comunicación constante con Él. Ya llegó la diversión, no hay tristeza en el corazón, es nuestro día feliz. Ahora sí, cuéntanos, mi querido Alfredo, me da gusto verte. ¿Qué chiste nos traes el día de hoy? Pues ahí es medio chiste, padre. Parece que un rey iba a ejecutar a un pobre hombre por algún error que cometió. Y le dice el rey, la única forma que yo no te mate, te ejecute, es que me contestes algo que te voy a preguntar. Dice el hombre, pregúnteme, pregúntame. Dice, ¿qué es más blanco que la leche? Dice el hombre, el día. Dice el rey, ¿me lo puedes demostrar? Sí, nomás no me ejecute ahora. Ejecúteme mañana y en la noche se lo muestro. Y en la noche hizo caminar al rey por un cuarto oscuro en el que puso una cubeta con leche. Ajá. Y el rey no sabía dónde estaba la cubeta y metió un pie. Dice el rey, pues, ¿qué es esto? Dice, pues, usted me dice que la leche no es más blanca que el día. Dice, si la leche fuera más blanca que el día, usted lo hubiera visto en la noche. Dice el rey, déjenlo ir. Muy bien, muy bien. Ok, qué bueno. Ok, gracias. A ver, ¿qué cosa es que entre más grande es, menos la ves? El aire. La oscuridad. Ah, sí. Pues sí. Sí. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, mi querida María? No, ahora ya no tenemos más preguntas. Parece que era todo por hoy. Nomás le quiero decir que mañana, día 3 de diciembre, es cumpleaños de mi nieta. Va a cumplir 14 años. Válgame Dios, la edad de la adolescencia. María Dios, Teresa. Dios guarde a sus papás. Pero vamos a pedir a Dios por María Teresa mañana en su cumpleaños, ¿ok? Claro que sí. Una amiga mía decía que el año más largo de su vida fue cuando tenía 14 años, esperando cumplir sus 15 para su fiesta. Muy bien. No, y había digo, el marido ve que su mujer se está arreglando y todo, y dice, ¿y ahora tú a dónde vas? Voy a comprar una casa, un caballo, unos borregos. Dice, pues tendrás mucho dinero. No, voy a poner el nacimiento. Está bueno. Ah, bueno. Bueno, les voy a dar vacaciones ya mañana y el domingo, ¿eh? Está bien, Este, padre. así que Dios mediante, el lunes próximo estaremos aquí. Me da muchísimo gusto verlos. Pues, ¿se acuerdan que cuando hay un sentimiento muy grande no se puede ocultar? Sí. A mí me late como que ustedes todos están enamorados. A lo mejor sí, padre. No se puede ocultar.
Me da mucho gusto verlos. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana. ¿Cómo se llama tu sobrina? Mi nieta, María Teresa. Ah, tu nieta, María Teresa. Sí. Muy bien. Ok. Pues ánimo, pues pediremos por María Teresa. Dios te bendiga. Bye. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.